Pues María Isabel González del Valle es nuestra fundadora, la fundadora de las Misioneras de las Doctrinas Rurales, y es una ovetense de una alta sociedad de Oviedo, que en 1920, ya a sus 30 años, tiene mucha inquietud, no ve claro lo que el Señor quiere de ella, y haciendo unos ejercicios espirituales, pues siente que el Señor la llama a una vida de configuración con Él, de pobreza, y de ir con su casina a cuesta, de pueblo en pueblo, diciendo a todos el Padre que tenemos. Ella no se ve identificada con ninguna tipo de religiosa en aquel momento, el tipo de consagración que una mujer en aquel tiempo podía hacer, sino que se siente llamada a una vida más itinerante, más a ir a donde están las mayores necesidades, que entonces pues no es un lugar donde se pueda erigir un convento, sino una estancia temporal, lo necesario pues para poder instruir y ayudar a aquellas personas y darle un poquito más de dignidad. La vinculación que María Isabel tiene con la diócesis de Jerez pues es muy grande, porque una vez que muere el beato Tiburcio Arnaiz, también muy querido aquí en Jerez, pues sacerdote jesuita que muere con gran fama de santidad en Málaga, pues ella se empieza a dirigir con el padre Bernabé Copado, que justamente en el año 1928 es destinado como superior a la residencia de la compañía de aquí de Jerez. Entonces él le dice a las misioneras que se vengan para acá, porque aquí también hay mucho terreno, muchos campos donde poder ir a instruir a la gente que ni conocía al Señor ni tenía lo más mínimo de cultura y de medios económicos para poder salir adelante. Entonces ellas se instalan aquí, primero viven en dos casitas de alquiler que le alquilan también los jesuitas, una en calle Franco número 49 y otra en la calle Horno esquina San Marcos, y por último el padre compra una casita en la plaza Monjas Victoria, que va a ser donde María Isabel va a morir. Para nosotros Jerez está muy vinculado a nuestra asociación, porque en los años que María Isabel tuvo Jerez como centro de operaciones y trabajó por los cortijos de alrededor, que hoy unos pertenecen a la diócesis de Sevilla, pero muchos siguen perteneciendo a la diócesis de Asidonia Jerez, pues fueron los años de su gran purificación. Es decir, ella estuvo muy enferma, pero a pesar de todo, el fuego tan grande que tenía de amor al Señor le llevaba a no querer volver a su tierra y vivir con las comodidades que podía haber vivido, sino seguir viviendo aquí en Jerez, y desde aquí pues ir a barrios. Bueno, trabajaron sobre todo pues por el barrio de La Plata, que pusieron las primeras escuelitas, por el barrio del Puertas del Sol, la barriada de Cañamares. Al final, ya muy cerquita de la muerte de María Isabel, iban a la barriada de Picadueña, que todo eso eran entonces extramuros de Jerez y zonas muy, muy rurales. Ellas ponían una escuelita completamente gratuita y en esa escuelita solían dividir las clases pues en escritura, lectura, cuentas y catecismo. Entonces iban dando una instrucción cultural y una formación cristiana. Hicieron la primera comunión muchos niños preparados por ella, prepararon para confirmación a muchas personas, y en la época revuelta que ella la escogió después de la quema de conventos del año 31 después de las elecciones ya del 35, ya muy cerca de la revuelta del alzamiento nacional, pues como no podían salir a los pueblos, pues se quedaban aquí en Jerez y pues iban a ayudar al asilo de las Hermanas de la Caridad, o seguían preparando a niños de catequesis. María Isabel, ya cuando estaba muy enferma y ya no podía acompañarla, incluso ni siquiera algunas veces podía ir a misa, le decía. Tenemos una carta muy bonita, un testimonio de una de las misioneras que estaban con ella, que decía que iba a la iglesia de San Marcos y cuando venían de comulgar le decía: ponte aquí cerquita de mí porque tú ahora traes al Señor y yo ni siquiera puedo ir a la iglesia. Y en ese tiempo ella, cuando no podía ir, pues se dedicaba a tricotar, porque tricotaba muy bien, ¿no?, cosas de punto, y las vendía para sacar dinero y luego poder darle a esos niños de los barrios pues un bocadillo para la merienda o algunas necesidades podía cubrir algunas necesidades de las que había aquí. Ella le había pedido al Señor configurarse completamente con él,
hace una consagración aquí en Jerez en el año 28, diciéndole: Señor, imprime en mi alma el corazón, el deseo de salvar las almas como tú las salvaste, con el sufrimiento, la humillación y el abandono de todos. Y el Señor se lo concede, y cuando muere en tal pobreza que el día 6 de junio de 1937 no tienen ni una peseta para enterrarla. Le dan una limosna, el superior de los jesuitas, que era el padre Zamarripa en ese momento, que va a darle la extrema unción y muere estando él allí presente. A una limosna que una señora jerezana le iba a dar a la compañía, le dice: vaya usted a la calle Monjas Victorias, que acaba de fallecer una misionera y no tiene ni una peseta para enterrarla. Es decir, murió como el Señor, sin nada, todo lo que tenía lo había entregado a los pobres. Entonces, nosotros pues tenemos... quisiéramos que en Jerez se la conociera un poquito más, porque para Jerez, para ella, supuso mucho, hizo mucho bien todo el que pudo en los barrios de Jerez, y yo creo que tenemos un ejemplo precioso a seguir hoy, porque su amor al Señor y su deseo de llevar el Evangelio a los más necesitados, a los más pobres, pues sigue siendo pues el objetivo de nuestra Iglesia, ¿no? y la necesidad que tenemos ahora, pues de salir de nuestras comodidades y de ir al encuentro de los que más nos necesiten. Esta tarde, si Dios quiere, en el Salón de Actos del Obispado, pues vamos a tener la presentación de la primera biografía que se ha escrito de su vida. Su proceso de beatificación se introdujo en Málaga en noviembre del 2023, y bueno, le invitamos pues a conocerla un poquito más. La biografía se llama Estoy enamorada del Señor, y nosotros quisiéramos, como misioneras, pues que todos nos enamoráramos del Señor y fuéramos capaces de imitar a María Isabel en esta labor evangelizadora y de dignificación de todos nuestros hermanos lo más que podamos.